una primera consulta de cajón. ¿Cómo quedó el ánimo o cómo quedó la situación al interior del bloque de Alianza País ayer tras el archivo del proyecto de ley económica urgente? Bueno, gracias a todos ustedes, buen día, gracias por la entrevista. Bueno, realmente lo que pasó ayer casi era una crónica de una muerte anunciada después de todas las alertas que en el camino habíamos marcado sobre los problemas que presentaba un documento legal tan extenso y que mezclaba además tantos temas sin que todos tengan el tinte ni económico ni urgente. Creo que lo que pasó ayer fue la radicalización de una posición en la que se tomó la decisión de a lo seguro archivar todo, porque además hubo una desconfianza en el manejo que se dio durante todos esos días en la comisión y no se había planteado todavía una moción que estaba lista, que era de archivo de gran parte de esos textos que tenía el segundo informe y solamente salvaguardar la parte correspondiente al tema tributario. Lastimosamente eso no se dio porque ya pasó esta otra opción del archivo total. Entonces sí hubo un desazón, por decirlo de alguna manera, porque realmente el interés nuestro sí era poder salvar la parte tributaria para de todas maneras dar ese apoyo al Ejecutivo en lo que tenía relación con los tributos que contribuyen al cumplimiento de la Proforma 2020. Por eso fue su voto de abstención y no en contra, como mucha gente pensaba tras recordar que usted lideró la rueda de prensa en donde se pedía el archivo del documento. A ver, yo cuando di la rueda de prensa, efectivamente lo que dije no fue el retiro, yo fue que se haga un retiro de las mociones, pero que inmediatamente se pase el tema tributario. Entonces mi planteamiento era no de archivo total, porque eso obviamente tiene unas implicaciones en cuanto a tiempo que tiene que pasar para volver a tratar los temas, sino salvaguardar esto, retirar, y que el Ejecutivo, como ya lo anunció el día de ayer, mandará una nueva propuesta económica urgente. Entonces, a mí sí me queda el mal sabor de que realmente se dieron las alertas, se anticipó lo que podía pasar y efectivamente el escenario se cumplió y lastimosamente los temas no fueron rectificados oportunamente. La opción de retiro ya se dio en el año 2015, es posible, es viable si hay la voluntad política de hacerlo, pero penosamente hubo el sentir de muchos de que había una intencionalidad de que esto pase por el mecanismo del Ministerio de la Ley y eso generó también desconfianza en el ambiente y obviamente se decantó más bien por la posición más radical que fue el archivo total. Economista Cabezas, Luisa Delgadillo le saluda. Buenos días, gracias por permitirnos este diálogo. Yo quiero irme por otro tema. La calificación del CAL a un juicio político a la ministra de Gobierno. ¿Cuál va a ser su postura a título personal y como parte del bloque oficialista? ¿Qué piensa usted? ¿Se sumarán las voluntades para poder censurar políticamente a la ministra? Una, y dos, que es complementaria a esta pregunta. ¿Cómo ha visto usted el desempeño de la doctora Romo frente al Ministerio de Gobierno? ¿Cree usted que ya ha cumplido a cabalidad con sus funciones? ¿Cree que no ha hecho un mal uso de los bienes del Estado? ¿Amerita o no esta petición de juicio político? Bueno, efectivamente ustedes recordarán, Luisa, yo firmé en las firmas como requisitos del pedido del juicio político, porque yo considero que de todas maneras han habido varios temas sobre los cuales la ministra tiene que dar un informe claro a la Asamblea Nacional. Sin embargo, la decisión en la Comisión de Fiscalización tiene que ser muy bien analizada. Deberemos escucharle los argumentos que ella tenga en defensa de los distintos puntos que están planteados como acusaciones y como temas de incumplimiento a su gestión. Y definitivamente me parece que adelantarse a un resultado es bastante prematuro. Yo, por la experiencia que ya tengo y por el tema en la Asamblea como presidenta, le debo decir que los juicios políticos son de pronóstico reservado. Hasta el final uno no sabe lo que puede suceder y no quisiera adelantarme a un resultado cuando la voluntad es de terceros y no solamente prima la voluntad de una persona. Entonces, a mí me parece que hay mucho por explicar. Creo que hay bastantes cuestionamientos que se han dado en el transcurso de este tiempo. Creo que el mismo hecho de hace más de un mes o casi un mes por el tema del decreto 883, el tema de lo que ha pasado con la policía y todos son otros temas que no están incluidos en la
en la propuesta de este juicio político, pero que también el país está pidiendo explicaciones y hay una comisión especial que en este momento está analizando esos hechos. Y en ese contexto, asambleísta, ¿cree usted, siendo parte del bloque oficialista, que ameritaría una remoción, una reoxigenación del gabinete y cambios como lo han venido pidiendo diversos sectores del colectivo ciudadano? Bueno, yo creo que siempre una oxigenación del gabinete ayuda muchísimo a que nuevas miradas refresquen las acciones que se están realizando. Eso es una decisión obviamente solo del presidente de la República y él tendrá que tomar esa decisión, pero fíjese lo que pasó hace poco tiempo en Chile ante una crisis social tan evidente como la que se plasmó. El presidente Piñeiro decidió pedirles la salida a muchos de sus ministros. Entonces, yo creo que a veces es necesario, a veces es saludable, pero cada gobernante tomará la decisión en el momento que lo considere pertinente. Asambleísta, una consulta. ¿Usted comparte la opinión de ciertos sectores del gobierno y sobre todo de la ministra Romo, que hoy en la mañana ha dicho que un conglomerado entre correístas, socialcristianos y la CONAIE son la nueva oposición del gobierno y que ayer lo demostraron con sus votos en la asamblea? Mire, yo no creo que hay que buscar culpables, también a veces hay que hacerme a culpas de que las oposiciones se evidencian cuando hay errores desde las propuestas y los planteamientos. Tal vez si es que esto se hubiera procesado, y me refiero a la ley económica urgente, de una forma más atinada, estoy segura de que los resultados no serían los que hoy vivimos. Yo, como parte de la bancada de Alianza País, lo dije claramente que esta propuesta de ley económica urgente no fue conocida ni socializada, ni siquiera con la bancada de Alianza País, que algún beneficio deberíamos tener siendo parte supuestamente, y hago así supuestamente y entre comillas, de un gobierno. O sea, aquí resulta que Alianza País fue quien ganó las elecciones, pero gobiernan otros. Entonces, ahí es la preocupación y el malestar que se ha generado, y que yo lo he comentado desde el comienzo. O sea, hay que trabajar y dialogar, pero en realidad un diálogo que permita una interacción. Han habido críticas, comentarios, alertas a esta ley y sin embargo no se hizo absolutamente nada. Cuando la recibimos y era demasiado tarde para hacer cualquier cambio, porque el documento ya estaba entregado a la Asamblea Nacional. Economista, entonces yo sí creo que hay que hacer algunas mea culpas hacia el interno también de un procesamiento poco adecuado y que hace que estos eventos se den y que estas alianzas naturales o forzadas por las circunstancias se empiecen a consolidar. Economista, una consulta. ¿Ustedes, como bloque de Alianza País, el oficialismo, se sienten abandonados por el Ejecutivo? Lo acabo de escuchar decir que ni siquiera el proyecto fue consensuado con ustedes, analizado, presentado. Y hay que recordar que Lenín Moreno, para bien o para mal, sigue siendo presidente del movimiento. Sí, yo creo que sí hay una mala articulación, para decirlo de manera educada, entre las acciones que el Ejecutivo hace y lo que es la bancada de Alianza País. Por eso usualmente a veces caemos yo diría, en votaciones que no son concordantes, porque claro, si no hay un procesamiento claro desde el inicio, las posiciones y con justa razón no siempre son unánimes. Entonces, me parece que ahí hay una enseñanza que hay que aprender de esa y evitar que de lo poco que ya queda por el ejercicio del poder, que son menos de 2 años, al menos se corrija, ¿no? Perfecto. Una última consulta, economista, para cerrar la entrevista. ¿Qué pasará ahora con este proyecto? Sáqueme la ignorancia. ¿Cómo son los plazos? ¿Qué es lo que tiene que hacer el Ejecutivo? ¿Tiene quizás algún tiempo límite para enviar un nuevo proyecto de ley urgente? ¿Hasta cuántos proyectos de ley urgente puede enviar? Sáqueme de la ignorancia, por favor. A ver, el Ejecutivo puede mandar de manera inmediata otro proyecto económico urgente con otros temas diversos, y pueden ser temas tributarios, obviamente, pero distintos a los que ya se plantearon ahora en esta propuesta. Pero él no tiene límite alguno para poder enviar un sinnúmero de leyes, cuantas consideren pertinentes, ¿no? Lo adecuado y lo ordenado es, pues, claro que sí, evitar enviar muchos por este mecanismo de económico urgente, pero no hay tampoco restricción. Perfecto, listo. Bien, la ministra de Gobierno, buenos días, le saluda Steven Macías. La ministra de Gobierno tendrá que ir o comparecer ante la Asamblea, no por este llamado que le han hecho algunos sectores políticos, y
¿Qué va a pasar ahí? ¿Cómo van a votar ustedes? ¿A favor o en contra de la censura de la ministra de Gobierno? Mire, yo les decía que es pronóstico reservado a los juicios políticos. Yo no me puedo adelantar porque realmente hay que escuchar también las contrapartes, las pruebas, los descargos. Entonces hay todavía un procedimiento de por medio en el que hay que trabajar y hay que escuchar, o sea, mal uno puede adelantarse. Sin embargo, me parece que lo que pasó ayer alerta de que la oposición puede tener los votos suficientes para actuar el momento en que ellos consideren que es indispensable así hacerlo. Entonces, esa ya es yo diría, una voz de alerta que hay que tenerla pendiente y que no se la puede menoscabar para cualquier votación compleja y difícil que se pueda dar en el futuro. Perfecto.